contratista de Petroecuador, reconoce que entre los años 2012 y 2015, la empresa No Limit pagó $8 millones a funcionarios de la estatal e intermediarios. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, no acudió a rendir su versión a la Fiscalía del Guayas por presunto peculado y pidió que se fije nueva fecha. La erosión del río Coca amenaza a la población de San Luis, en la provincia de Napo. El caudal ya ha afectado una vía y las tuberías petroleras. En varios hospitales de Pichincha se dificulta la atención a pacientes con COVID-19. En Machachi faltan insumos, mientras en el IES Quito Sur se habilitaron carpas. Patios de aeropolicial en Guayaquil convertidos en cementerio de narcoavionetas. Más de 10 naves están abandonadas en el sitio. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. Nuevas revelaciones en el caso Las Torres, en el que es investigado el contralor Pablo Celi. Todo un sistema de corrupción en Petroecuador que venía operando desde el 2012. Las revelaciones las hace uno de los accionistas de la empresa No Limit, Pedro Crespo Moncayo. Él asegura que las coimas exigidas por Raúl de la Torre, familiar del contralor Celi, no fueron las únicas. Conozcamos más. Aquí está el informe de Jacqueline Rodas. Pedro Crespo Moncayo, uno de los accionistas de la empresa No Limit, contó a la Fiscalía que Raúl de la Torre, familiar del contralor Pablo Celi y entonces asesor de Petroecuador, junto con Roberto Barrera, les exigieron el 15% de un contrato en la refinería La Libertad y el 20% de los pagos que la estatal les adeudaba. Pero Crespo relata que no fue la única vez que les pidieron dinero. Esta práctica empezó en 2012 cuando No Limit ganó una licitación por $35 millones en la refinería de Esmeraldas. Carlos Pareja Yanuseli era gerente de refinación, Marcelo Reyes su coordinador de contratos y Armengol Ceballos subcontratista. Al mes de estar en la ejecución del contrato apareció el señor Armengol Ceballos convocando una reunión en la cual nos exigió el pago de una comisión del 14% del monto total. Él nos explicó que venía de parte del doctor Reyes. Esos pagos sí se realizaron, alrededor de $4 millones. Actualmente Ceballos y Reyes enfrentan sentencias en Estados Unidos y Pareja Yanuseli en Ecuador. El socio de No Limit cuenta otro episodio más. Entre 2013 y 2015 su empresa tuvo 5 contratos que sumaban $50 millones, pero Petroecuador no pagaba. Entonces tomaron contacto con Alex Bravo, quien era gerente del estatal. Dice que nos va a ayudar y que va a liberar el total de los pagos, pero que eso tiene un costo de $4 millones. Se tuvo que cumplir con la exigencia del doctor Bravo. Bravo enfrenta varias condenas en Ecuador por otros casos relacionados con la trama de sobornos en Petroecuador. Es así como en la empresa No Limit reconocen el pago de $4 millones en 2012, otros $4 millones en 2015 y la misma cifra, $4 millones, fue la exigida en 2019 por De la Torre y Barrera, quienes también fueron sentenciados en Estados Unidos y ya cumplieron su pena. En este mismo caso, este viernes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia analizará la apelación a la prisión, recurso presentado por el contralor Pablo Celi, el exsecretario de la Presidencia José Augusto Briones y 5 personas más procesadas en el caso Las Torres. Uno de los jueces fue reemplazado tras excusarse por ser amigo personal del contralor. Los 7 procesados del caso Las Torres, que cumplen prisión preventiva desde el pasado 14 de abril, apelaron la medida, entre ellos el contralor Pablo Celi, el exsecretario de Presidencia José Augusto Briones y los hermanos de ambos. Se sorteó el tribunal e inicialmente estaba conformado por los jueces Byron Guillén,
Luis Rivera y Marco Rodríguez, pero este último presentó una excusa alegando una de las causales para separarse del conocimiento de la causa, por mantener con el encartado Pablo Santiago Celi de la Torre amistad íntima desde hace varios años atrás. La excusa fue aceptada y el tribunal que finalmente tratará la apelación a la prisión se completó con la conjueza Mercedes Caicedo. Ya fijaron fecha para la audiencia. Será este viernes 7 de mayo a las 11 de la mañana. Mientras tanto, las partes procesales siguen a la espera de que se resuelva el pedido de la Fiscalía para vincular a otros 5 implicados, entre ellos del exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, por posible peculado en una trama de corrupción que envuelve a la Contraloría, la Presidencia de la República y Petroecuador. El juez Felipe Córdoba deberá fijar fecha para esa audiencia. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, es uno de los 5 funcionarios municipales investigados por presuntas irregularidades en 14 contratos públicos. Por este caso, Viteri fue convocada a rendir su versión hoy en la Fiscalía, pero no se presentó. Diego Cuenca con más sobre esta indagación. Fuera de la Fiscalía Provincial del Guayas se armó una manifestación de comerciantes. Eran las 9 de la mañana y tenían todo listo para recibir a la alcaldesa, pero no llegaba. Estamos esperando que llegue a la Fiscalía. No obstante, sabemos que de pronto no venga. Y así fue. Cynthia Viteri no llegó a rendir su versión ante la fiscal, que investiga peculado contra la alcaldesa de Guayaquil y otros 4 funcionarios municipales, además de 2 contratistas. El equipo de comunicación de Viteri anunció que aplazaron la diligencia para otra fecha que aún no se ha definido. A ese paso, la Fiscalía tiene que avanzar con la indagación de 12 contratos por el trapeo y la limpieza de la urbe, que asciende a $19,7 millones. Un contrato del proyecto Letras Vivas, que pintó 50 paredes por más de $400,000. Y el contrato de óleos del Bicentenario, que por 6 cuadros cancelaría más de $498,000. Toda esa documentación pasó por el procurador síndico municipal, quien hoy pidió rendir su versión vía telemática, pero le fijarán una nueva fecha. La erosión del río Coca, en el oriente, amenaza al poblado San Luis, ubicado a pocos metros de la zona de hundimiento. Un equipo de Ecuavisa liderado por Francisco Garcés visitó el lugar. Nos cuenta lo que están pidiendo las familias amenazadas por este fenómeno natural, familias que habitan allí en San Luis. Esto es San Luis, ubicado en la vía que une Baeza con Lago Agrio. Aquí viven 40 familias que temen quedarse sin sus viviendas por la erosión del río Coca. No mañana ni pasado, pero se irá, porque todo esto es producto volcánico. Aunque hay un plan de reubicación, nada se ha concretado. Por eso los habitantes piden la atención urgente del gobierno, ya que el municipio del Chaco no cuenta con los recursos necesarios. Lo que están viendo es cuidar y proteger la hidroeléctrica, pero no el ser humano como nosotros, porque yo pienso que el ser humano está por sobre todo. La erosión del río Coca es imparable y si bien los últimos meses han sido de bajo caudal, su avance no se ha detenido. La carretera que une Baeza con Lago Agrio, 2 oleoductos y un poliducto son parte de la infraestructura estratégica del Estado que ha sido afectada por el retroceso de la erosión del río Coca, que a su paso también deja propiedad privada destruida. Aquí se construye una nueva variante por la que pasarán provisionalmente la carretera, los 2 oleoductos y el poliducto con la intención de separarlos lo más posible del río, porque los desvíos construidos antes también fueron afectados. Estamos ya prácticamente a inicios de arrancar con una nueva variante conjunta entre las operadoras OCP, Petroecuador y Poliducto. Mientras tanto, se monitorea a diario el río y el comportamiento de los diques de roca puestos en sus aguas. Así se intenta que el efecto no llegue a la captación de la central Coca-Codo Sinclair, ubicada a 10 kilómetros aguas arriba. Otras obras de alta complejidad por $90 millones ya están en licitación, aunque también podrían ser temporales. Pues es la reubicación de las obras de captación, en la cual la comisión está ya iniciando los estudios preliminares para que posteriormente, de ser necesario, sean desarrolladas en otra fase, ¿no?
Los técnicos esperan que la temporada de altos caudales que empieza este mes no sea tan intensa como la de hace un año y se pueda mantener por lo pronto la infraestructura existente. En medio de la falta de espacio para almacenar más narcoavionetas decomisadas, las autoridades continúan investigando cómo robaron una de estas aeronaves en Galápagos, pese a la custodia policial asignada. Las autoridades mencionan que para usar las narcoavionetas requieren una inversión aproximada de $400,000 por cada una. Melino Ochoa nos informa que la mayor cantidad de avionetas incautadas pertenecían al cártel de Sinaloa. Este es el momento en el que la policía logra despegar la narcoavioneta que fue decomisada la semana pasada en Milagro, Guayas. Es el hallazgo más reciente de este tipo en el país. Desde el 2003 llega a 29 la cifra de estas aeronaves incautadas en Ecuador. 10 de ellas permanecen aquí, en Aeropolicial Norte de Guayaquil, donde no hay espacio para una narcoavioneta más. El subdirector de antinarcóticos menciona que incluso han tenido que desarmar algunas. Aclara que estos bienes no les pertenecen, sino que son administrados por la Secretaría de Gestión Inmobiliaria, ex Inmobiliar. Inclusive en los centros de acopio temporal de la policía tampoco se tiene espacios, son muy pequeños, en los cuales una avioneta prácticamente no ingresa, no puede entrar ahí. Los narcotraficantes utilizan estas avionetas porque su estructura les permite aterrizar en lugares clandestinos e improvisados. Por ejemplo, con esta ala alta, ellos pueden sobrevolar a velocidades mínimas y arribar en pistas cortas. Todas estas narcoavionetas han sido modificadas por los cárteles para trasladar cocaína. Tienen matrículas adulteradas y no poseen la bitácora con el plan y horas de vuelo, lo que no da garantía alguna para su pilotaje. Al narcotraficante no le interesa ni el piloto ni siquiera la avioneta, le interesa la carga. De hecho, en algunas ocasiones se ha visto que tiran la avioneta al mar aunque se pierda y después van buzos a recuperar la carga, no la avioneta. El abogado enfatiza que otras entidades públicas también pueden almacenar estas aeronaves. Inmobiliar y las Fuerzas Armadas, específicamente la Fuerza Aérea, llegan a un convenio para tenerla en los hangares de la FAE. Esa es la solución inmediata. Lo otro es que Inmobiliar, que tiene cualquier cantidad de terrenos, destine uno para formar hangares. Las investigaciones han determinado que la mayor cantidad de las narcoavionetas decomisadas son del cártel de Sinaloa y fueron enviadas a Ecuador para trasladar hasta media tonelada de cocaína. Distintas reacciones genera la decisión del Banco del Instituto de Seguridad Social, BIES, de incrementar las tasas de interés para las viviendas de hasta $90,000, los préstamos que se hacen para construir esas viviendas. Los sectores de la construcción e inmobiliario sostienen que el BIES ha optado por el camino más fácil sin tomar en cuenta los intereses del afiliado. Mientras tanto, la institución señala que con esa decisión está protegiendo el patrimonio de los aportantes a la seguridad social. Nos informa Lenín Artieda. El anuncio fue sin anestesia. El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social resolvió incrementar las tasas de interés para las viviendas de hasta $90,000. Estaban en 5.99% y ahora son del 6.70%. En un boletín de prensa indicaron que no pueden seguir dando créditos a una tasa más baja que la tasa actuarial recomendada por los estudios actuariales. Y esa tasa es del 6.25%. En otras palabras, que la crisis de la institución los tiene contra la pared. Pero desde distintos sectores consideran que el BIES ha escogido el camino fácil, que tenía y tiene otras posibilidades de acción. ¿Qué está pasando con esos $8,000 millones que le está debiendo el Estado al BIES? ¿Por qué le sigue el BIES subsidiando al Estado central todas las veces que necesita dinero? Necesitamos que eso cambie primero. Otra cosa que necesitamos que suceda en el BIES es que se agiliten los procesos, que se haga más eficiente, porque resulta que tienes ahora la misma cantidad de empleados que cuando otorgabas el doble de créditos. En otra parte del comunicado, el BIES señala que con esta medida protege la merma de los fondos de invalidez, vejez y muerte y de pensiones, que son los que posibilitan brindar préstamos hipotecarios. Dicen que no tomar decisiones duras pero técnicas y responsables afecta a los fondos y dificulta la gestión de servicios bancarios.
Pero en el sector inmobiliario no les creen. Tomar una decisión entre gallos y medianoche para afectar a los afiliados que buscan vivienda 20 días antes de la transición gubernamental luce como una decisión política. Y dicen, es chiquitita la afectación. Y todos sabemos que cuando en el sector público alguien dice chiquitita la afectación, hay que desconfiar. Los constructores insisten en que el BIES no es consecuente con el mal momento que acusan. O si lo ha sido, entonces no parece. El BIES tenía una participación del mercado del 65% en los créditos hipotecarios y actualmente tiene apenas del 35%. Eso nos da pena porque justamente uno de los pilares fundamentales de la creación del BIES era apuntalar la vivienda. El Banco del IES aclaró que la nueva tasa rige para operaciones que inicien en mayo y no para aquellos préstamos que están en proceso de aprobación. La Asamblea tendrá su sesión de clausura presencial. El próximo 11 de mayo tendrían la cita final de su periodo en el salón plenario. El Consejo de Administración Legislativa tiene ya una propuesta interna de protocolo que deberá acoplarse a las medidas que defina el COE nacional, tanto para esta sesión como para la posesión del nuevo presidente de la República. Patricio Díaz nos reporta. Así se vería el pleno de la Asamblea con algunas de las medidas de bioseguridad definidas para las sesiones presenciales que tienen previstas. Esta es la rendición de cuentas del Legislativo. Y participaron ministros y autoridades divididos por acrílicos y con uso permanente de mascarillas. La intención es que así permanezcan los legisladores que se despedirán de la Asamblea en la sesión de clausura del actual periodo. Tentativamente, al parecer para el día 11 de este mes tendríamos la sesión de clausura. Además de la sesión de clausura, el 14 de mayo se realizará la sesión inaugural con los nuevos asambleístas. El 19 se posesionarán los parlamentarios andinos y el 24 de mayo será el acto de posesión del presidente Guillermo Lasso. Las medidas para estas citas se van confirmando. Todo aquel ciudadano que asista deberá presentar con 48 horas de anticipación su examen PCR o el antígeno correspondiente. Esto incluye asesores, prensa e invitados. Y sobre el aforo, en principio la idea es que en el Pleno estén para las sesiones de la Asamblea los 137 legisladores. La prensa dividida en dos sectores. Mientras que para la posesión presidencial se buscará establecer los mecanismos para no superar el 30% de aforo de las más de 1.000 personas que solían asistir. Pero todo esto lo deberá confirmar el COE nacional que prepara su informe. Existen dos tipos de protocolos, el que se va a ejecutar en la Asamblea Nacional y el protocolo que vamos a hacer con las delegaciones que vengan de los diferentes países. Por lo tanto, estamos en ese trabajo, la Mesa 2 de Salud está trabajando en aquello. Se establecerán otros requerimientos en virtud de los señalamientos que hagan las dos instancias, tanto del gobierno saliente cuanto del gobierno entrante. Se habilitarán otros salones del legislativo para invitados y asesores. Además, se buscan las alternativas virtuales para que los legisladores que decidan no ir por seguridad puedan participar de las sesiones. Esta semana se recibirá el informe del COE nacional y se aprobarán los protocolos definitivos. La intención es dejar a las nuevas autoridades legislativas todas las medidas para las sesiones que deberán presidir. 4 dirigentes se postulan a la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El Congreso para elegir a sus nuevas autoridades, previsto para este próximo lunes y martes en el Puyo, no fue autorizado por el COE Nacional por la vigencia del estado de excepción. Paul Romero con el tema. María Andrade, quien representa las bases del pueblo saraguro de la provincia de Loja, aspira a ser la primera mujer en presidir la CONAIE y reivindicar su rol en la lucha histórica del movimiento indígena. Las mujeres hemos aportado en el cuidado de la vida política organizativa de la CONAIE. Todo este proceso de lucha y resistencia contra modelos extractivistas, contra los tratados de libre comercio, contra las hidroeléctricas, contra todo que vaya a atentar los derechos de los pueblos indígenas. Pero el camino no será sencillo. Uno de los candidatos a vencer será Leonidas Issa, representante del movimiento indígena de Cotopaxi y protagonista de las violentas movilizaciones de octubre de 2019 en contra de la eliminación del subsidio al combustible. El llamado a nuestros otros compañeros, volvamos a unificar, pero sobre una tesis política, sobre un proyecto político. Si bien es cierto, en el tiempo electoral se polarizó la CONAIE frente a Pachacuti, una CONAIE exigiendo que respete las decisiones de las bases y un
Pachacuti, únicamente garantizando la participación individual de sus adherentes. Los dos candidatos, en caso de ganar la presidencia de la CONAIE, fueron cautelosos respecto a su posición frente al electo presidente Guillermo Lasso, pero le recordaron que históricamente han resistido a todos los gobiernos. Pero si viene por imposición, lógicamente la población ecuatoriana va a reaccionar. No hay voluntad de los gobiernos en atender, a pese a que hemos ido a los diálogos, no nos queda más que la resistencia y las calles. El otro candidato en representación de las comunidades de la Sierra Norte es Marco Guatemal. Hemos visto que es necesario la unidad de toda nuestra estructura. Desde la casa, organizarnos, trabajaremos en temas como educación, minería. El cuarto aspirante es Javier Aguavil, actual titular de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa. Uno de ellos reemplazará a Jaime Vargas, cuestionado por las bases de la CONAIE tras su apoyo al candidato presidencial del correísmo en la segunda vuelta. La fecha para designar a las autoridades se definirá en los próximos días. Y atención, hace pocos minutos la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, a través de una transmisión en sus cuentas de redes sociales, se dirigió a los guayaquileños para defenderse frente a la investigación que se sigue en la Fiscalía por un presunto peculado en 14 contratos públicos. Escuchemos sus declaraciones. Yo misma solicité de inmediato la intervención de la Contraloría General del Estado y de la Fiscalía General. Estas instituciones están haciendo su trabajo con toda mi apertura y la del municipio de Guayaquil. Colaboraré con ellos decidida y totalmente, aportando toda la documentación necesaria para el esclarecimiento de la verdad en temas relacionados con esta alcaldía y también con Fundación Siglo XXI, que tiene su propia administración. Al respecto, me atendré, como lo debe hacer cualquier ciudadano en este país, al resultado de las investigaciones, con la firme convicción y seguridad de no haber cometido personalmente ninguna infracción. He ordenado también la suspensión del trámite de otros contratos y declarar desiertas varias licitaciones que se habían adjudicado, a fin de iniciar con prontitud nuevos procesos que respondan dentro de la ley al objetivo que previamente acabo de señalar: vivir, comer y trabajar. El ejército colabora con carpas hospitalarias en Quito, pues las casas de salud continúan desbordadas. Sin embargo, según las autoridades sanitarias, esto no alcanza, son insuficientes. El panorama sigue siendo grave, pues a diario llegan hasta 300 personas contagiadas. Carla Delgado nos cuenta. Es una brigada del ejército que esta mañana llegó a socorrer al hospital del IES Quito Sur, porque en esta casa de salud ya no quedaban espacios para atender a más pacientes infectados. Vamos a aperturar 32 camas más con oxígeno para poder ayudar a la ciudadanía, garantizar la atención. No quiere decir que con estas 32 camas vamos a solventar el problema de la ciudadanía, sino más bien aceleramos los flujos en nuestro hospital. La idea de este esfuerzo conjunto es intentar salvar vidas. Nosotros estamos preparados para el apoyo a las diferentes entidades dentro de la modalidad de gestión de riesgos. ¿Ustedes harán esto en otras casas de salud también? Nosotros, aparte del hospital del IES Sur, tenemos diferentes carpas también empeñadas. Solo en Quito el ejército ha colaborado con 80 carpas para atender la emergencia sanitaria. A pesar de la gestión a esta altura de la pandemia, es poco lo que queda por hacer según las autoridades, pues cada día es mayor el número de infectados que llegan pidiendo ayuda. Diariamente tenemos alrededor de 270 a 300 personas que llegan a nuestro triaje diferenciado, a las carpas blancas, en busca de una atención, de los cuales alrededor del 20% requieren hospitalización. Si no hay responsabilidad de la ciudadanía, no se cuidan y siguen en aglomeraciones, en fiestas, estas carpas también van a quedar pequeñas para la demanda que tenemos. Solo en esta casa de salud permanecen 500 pacientes hospitalizados en todas las áreas COVID y con una lista de espera de más de 130 personas. Poca concurrencia de jubilados del IES en los puntos de vacunación en Quito. Mientras, por otro lado, varios pensionistas se quejan de que no pueden inscribirse, pues ya constan en otro registro. Sus representantes aseguran que uno de los motivos sería la gestión tardía del Ministerio de Salud. Carla Delgado sigue el tema.
Los dramas para los adultos mayores que anhelan ser inmunizados contra el COVID-19 no terminan. Los jubilados del IES fueron convocados desde este lunes para recibir la primera dosis de la vacuna, pero muchos de ellos no consiguen ni siquiera registrarse, pues hace 2 meses ya se inscribieron en el plan vacunarse, en el que tampoco han sido citados. Miguel Cadena es uno de ellos. Es un adulto mayor que además tiene comorbilidades y no consigue que lo agenden para la vacunación. Asistimos a todos los llamados que nos hacen en el Ministerio de Salud Pública, en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero parece más que esto es una burla. Pero mientras muchos pensionistas no logran ser convocados, en Quito desde este lunes se registra poca afluencia en los puntos de inmunización para los afiliados del IES. El presidente de la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionistas del Ecuador, Manuel Muñoz, da las razones. Tenemos la lista, pero ya mucha gente se ha vacunado ya por el Ministerio de Salud. Han logrado vacunarse por su cuenta. Entonces, esto es lo que parece ausentismo, pero no lo es. Es una falta de comunicación de parte del Ministerio. En tanto que desde el directorio del IES explican que este doble registro ha creado confusión, pero indica que estos inconvenientes podrán ser resueltos. Lo que tiene que consultar el afiliado, el jubilado, es si está dentro de ese listado, y si no está, es porque va a ser agendado por parte del Ministerio de Salud Pública dentro de sus diferentes puntos a nivel nacional. Para poder hacer la consulta es a través de la web, que es el sitio donde no solamente que tiene la opción de revisar si se encuentra agendado en nuestros puntos, sino también en algunos casos de actualizar sus datos. Desde el lunes 2.000 jubilados han sido inmunizados. El objetivo es llegar a 130.000. En 13 días de vigencia del estado de excepción, se han abierto 436 procesos penales en todo el país por violación al toque de queda y al confinamiento. Según la Fiscalía, se dictó prisión preventiva en contra de 29 personas y medidas sustitutivas a la prisión a 308 personas. Paul Romero con más. La Fiscalía abrió 436 procesos penales por el incumplimiento del estado de excepción y toque de queda declarado por el presidente Lenín Moreno el pasado 22 de abril ante el incremento de casos positivos de COVID-19. A escala nacional, 29 personas tienen prisión preventiva y 308 con medidas sustitutivas a la prisión. El artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal establece que la persona que incumpla decisiones legítimas de autoridad competente será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Las provincias con más procesados son El Oro 95, Santa Elena 67, Loja 64, Guayas 56, Azoy 45, Esmeraldas 28, Imbabura 24, Pichincha 17, entre otras provincias. Cotopaxi registra un solo procesado. El estado de excepción terminará el 20 de mayo y este fin de semana será el tercero de confinamiento en 16 provincias del país. Gracias por continuar con nosotros. En alta mar, narcotraficantes contaminan un buque mientras navegaba. La finalidad era meter droga en un contenedor. La unidad de puertos encontró 118 kilos valorados en $7 millones en Asia, que era su destino. El buque salió de Guayaquil, como nos informa Merlin Ochoa. Tras la alerta de la droga, los primeros en llegar al buque mercante fueron los agentes de la Unidad de Investigaciones de Puertos de la Policía de Antinarcóticos. Ahí entre los pasillos hallaron 3 maletas azules repletas de droga. En total, los narcos habían subido 118 bloques de cocaína. Las investigaciones determinaron que la contaminación se dio en alta mar. El buque salió de Guayaquil, pero en el trayecto hacia Pozorja fue abordado por una embarcación pequeña donde 2 narcos llevaban el cargamento. Luego, desde el buque, 2 hombres más lanzaron las cuerdas para amarrar las maletas llenas de droga y subirlas. Posteriormente, iban a contaminar uno de los contenedores. Luego del hallazgo llegaron al buque miembros de la Armada del Ecuador. La ruta del buque era la siguiente: partía desde Guayaquil hacia algunos países centroamericanos y se detendría en México y Norteamérica. Después avanzaría por varios puertos asiáticos. La cocaína está valorada en $7 millones y fue trasladada por los uniformados hasta Pozorja. Por este caso no hay detenidos.
Y una pareja fue asesinada esta tarde en Manabí. Los cuerpos fueron encontrados junto a sus pertenencias en un automóvil. Con este doble crimen, la provincia ya suma 73 muertes violentas este año. En redes sociales circularon estas imágenes captadas por los habitantes de la zona al mediodía de este martes. En un automóvil rojo quedaron los cuerpos de un hombre y una mujer que fueron acribillados en la vía rural que conduce a la comunidad San Ignacio de la parroquia Charapotó en el cantón Sucre de Manabí. Como aquí somos una población muy unida, nos conocemos todos, entonces la preocupación de que alguien de nosotros podía ser. Los familiares de las víctimas los identificaron como Ramón Espinosa Macías y Charito Cedeño Carranza, ambos de 35 años. Eran esposos, dejan a 3 hijos en la orfandad. Vivían en Manta, de donde salieron por la mañana para realizar un flete. Antes mañana fueron a un niño que tiene, fueron a una casa que lo tuvieron ahí, que venían a... ¿En su casa? Sí. ¿Que venían a qué? A Rocafuerte. La policía levantó 24 indicios balísticos en la escena del crimen. Las pertenencias de ambos estaban en el auto. Entonces esto vino con un seguimiento, una persecución desde algún otro lugar. El calibre aparentemente es 9 milímetros. El arma tendríamos que determinar si fue una pistola, una ametralladora. Con estas muertes, Manabí suma 73 asesinatos en lo que va del 2021. La noche de lunes, también un adolescente de 16 años de edad murió de forma violenta en la zona rural de Puerto Viejo. Era oficial de un camión. El chofer quedó herido de bala. Daños en cerca de 10 viviendas por el último aguacero registrado en Tulcán, provincia de Carchi. Incluso la pared de una vivienda colapsó y se reportó un deslizamiento de tierra. Paula Andrade nos informa que varias familias reportaron pérdidas materiales. El invierno golpeó 3 sectores del sur de Tulcán. Solo bastaron minutos de lluvia para que el agua y el lodo ingresaran a varias viviendas, incluso derribando una pared. Se bajó todo el lodo con el agua y derrumbó la pared y acabó todos los enseres que había en los cuartos. Pues fue un gran susto también que nos llevamos, por lo que bastante agua que bajaba y se llevaron los animalitos, las cosas. La familia España se quedó prácticamente en la calle y la vivienda que arrendaban por ahora es inhabitable. Pues ya no se pudo hacer nada, pues. Entonces yo quería pedir a las autoridades que si nos puedan colaborar con alguna cosita. En otro barrio, un deslizamiento de tierra dañó enseres de una vivienda, pero sobre todo encendió la alerta de peligro ante un deslave mayor. Sí, ahorita estamos con ese miedo, pues. Entonces, que de pronto vaya a venirse otra lluvia de arriba, ve. Personal del Cuerpo de Bomberos está a cargo de la limpieza y realiza labores de prevención. Estamos haciendo un pequeño muro de contención con la misma tierra, haciendo una pequeña sequía para que el agua ya no vuelva a caer aquí en la vivienda y tome otro curso. Las autoridades evalúan la reubicación de una familia y coordinan trabajos porque en el sector Jardines del Este no existen sumideros para la evacuación del agua lluvia. El gobierno anunció que el periodo de aplicación entre la primera y la segunda dosis de la vacuna contra el COVID pasará de 21 a 28 días. Esto debido a los retrasos y complicaciones en la llegada de las vacunas. Sin embargo, el ministro de Salud aseguró que antes de que termine este gobierno, 2 millones de personas serán inmunizadas en total. William Young con esta noticia. Llegaron un poco más de 100.000 dosis de Pfizer y eso le da un respiro al ministro de Salud Camilo Salinas porque ya quedaban pocas en las bodegas, aunque eso nuevamente le cambió los planes. Quienes recibieron la primera dosis ya no deberán esperar 21 días para la segunda. El funcionario pidió a los vacunados aguantar una semana más, es decir 28 días, porque si no los números no cuadran. Hemos ampliado 28 días para poder tener una mejor programación y mejor planificación de acuerdo a los ingresos de dosis. Que ya se cumplió 21 días, por favor vacúnenme. Sí, el derecho está y garantía de tener la vacuna la tenemos, pero estamos nosotros haciendo la mejor planificación para llegar hasta 28 días que vamos a tener mejor efectividad. Pero el ministro aseguró que al menos sí cumplirían la meta de vacunar a 2 millones de ecuatorianos antes de terminar este gobierno. Vamos a acelerar, pero recuerde, el proceso de acelerar el proceso de plan de vacunación depende también de la llegada de vacunas al país. Esto es dinámico. Dependiendo de las dosis que ingresas, es la planificación por día.
Sin embargo, para el especialista Francisco Plaza del Colegio de Médicos del Guayas, llegar a 2 millones de inmunizados no es un logro. Cree que es una muestra de la lentitud de un proceso cuestionado. Algo es algo, peor es nada, como se dice. Y segundo, acelerar el proceso de vacunación. Pero tal como están las cosas y con estas 100.000 vacunas que han llegado, no es una cantidad suficiente para garantizar que logremos esos objetivos. Pese a las polémicas del plan de vacunación, este gobierno asegura que tiene negociadas 20 millones de dosis hasta diciembre próximo. Desabastecimiento de oxígeno en el Hospital Básico de Machachi. Los familiares de los pacientes COVID-19 sufren por la escasez y piden ayuda a las autoridades. Alex Ceballos con el informe. Mi papi está muy mal, yo quiero que le ayuden. Fuera del Hospital Básico de Machachi, los familiares de los pacientes COVID sufren por la falta de medicinas y de oxígeno. Es que está muy mal, mi papi es diabético y está contagiado. Por el delicado estado de salud de su familiar, ruegan por una transferencia inmediata a un hospital con mejores condiciones. No hay ni un hospital que nos ayude a hacer la transferencia, mi papi. Fernando carga en una camioneta de alquiler 2 tanques vacíos. Espera 2 más para completar el requerimiento para su familiar que tiene COVID. Estamos gastando un promedio de $300, 250 a $300 diarios prácticamente. Es inalcanzable, le juro que es inalcanzable. Este día, sábado y domingo, yo ya estoy 15 días en esto. La anterior, imagínense, le dicen tiene que traer el oxígeno y punto. Buscan el oxígeno desesperadamente desde hace 15 días. Cuando lo consiguen tienen un respiro, pero la necesidad aumenta en el hospital. Con 89 años de edad, este paciente venció al COVID, gracias a unas medicinas que compraron los familiares fuera del hospital. Nos dieron a conocer que vayamos a buscar, pero buscamos hasta en Colombia, le soy sincera. Y ese medicamento costaba en Perú más o menos $325. Nosotros encontramos ese medicamento en 750 y que gracias a Dios y a la Virgencita Linda nosotros nos encomendamos a ella y pudimos, y mi papá salió de esto. Carmen sale presurosa del hospital con una muestra de sangre de su familiar. Le enviaron a realizar un examen en un laboratorio particular cercano. ¿Dónde va? Acá sí hay un laboratorio para hacer, que necesitamos. ¿Está con COVID? Sí. ¿Y necesitan esa muestra de sangre? Sí, necesitamos urgente esto. ¿Qué es para usted? Es mi abuelita y mi mamá, les tengo aquí. ¿Están mal? Sí, están mal. Así está la situación en el Cantón Mejía, donde los contagios aumentan y el oxígeno escasea. Muchas gracias por habernos acompañado, que pasen muy bien. Mañana nos vemos.